Ahí está. Se dan cuenta que se graba porque aparece acá en rojo, ¿eh? Esta pantalla la ven, ¿no? A ver, esperen. No, Sí, profe, nos todavía no está aparece el compartiendo. puntito rojo. Ah, Ahora sí. Sí, sí. Claro, esto que queríamos ver. Entonces eso indica que está grabando. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Para retomar. Esperen. Habíamos empezado a ver el tema de Spanning Tree. Hagamos un pequeño repaso. Desde acá. Bueno, o sea, el problema que hace que se haya tenido que desarrollar este protocolo, bueno, creo que quedó claro, ¿no? O sea, eh, debido a la necesidad de darle redundancia a nuestra red, ¿sí? En el sentido de que es necesario interconectar dos segmentos de red, como este ejemplo, mediante un switch, y si ese switch deja de funcionar, que haya otro switch que continúe con esa conectividad, ¿sí? Obviamente es un ejemplo muy sencillo, por supuesto de que en una red real tenemos una jerarquía mucho más grande que está basada en el modelo ¿se acuerdan? En este modelo, perdón, que es un modelo que propone Cisco, donde hay una capa de acceso, una capa de distribución y acá, y una de core, esta, ¿eh? Acceso, distribución y core. Entonces, lo que pasa es que, bueno, para explicar, ¿no es cierto?, el problema, tomamos un ejemplo más sencillo, porque eh, para circunscribir el problema, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando se forma un loop con las conexiones, bueno, se produce esa llamada broadcast storming. Se colapsa la red, porque la trama, como el switch nunca aprende en la tabla donde está el host de destino, entonces se va realimentando la trama. Bueno, es lo que vimos el otro día acá con este ejemplo, ¿se acuerdan? Y esto produce inestabilidad en las tablas. Bueno, entonces la solución es este protocolo en donde lo que se propone, justamente, lo que hay que romper es el bucle, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puertos, ¿sí? Esto en cada loop que se presente, ¿no? Ahora estoy considerando este ejemplo básico. Un puerto tiene que estar en bloqueo. Bloqueo significa que no puede transmitir, no puede estar en el estado forwarding, solamente va a poder escuchar tramas. Bueno, y estuvimos describiendo los elementos del spanning tree, definimos lo que era el switch raíz. En un principio hicimos el análisis, supusimos de que el switch era este acá, el de la izquierda. Bueno, por consiguiente, todos aquellos switches que no son raíces se denominan no raíz, ¿no? Bueno, en este caso hay un solo switch y en cada switch no raíz tenemos que
determinar cuál es el root port, ¿sí? El puerto raíz, que está en forwarding siempre, y es el puerto por el cual el switch no raíz se conecta al switch raíz. Parece como un trabalengua, pero bueno. Con el requisito de que esa conexión se tiene que dar a través del segmento o la ruta, mejor dicho, de mayor ancho de banda, ¿sí? Acá, bueno, un poco para simplificar, ¿no? Cada puerto también tiene un costo que se va añadiendo. Esto por ahí, más adelante, cuando veamos que hay más switches, ahí lo vamos a entender un poco más. Esos costos son acumulativos, ¿no? Se van, pero acá lo importante es eso, que por la ruta de mayor ancho de banda, o lo que es lo mismo, menor métrica, que vimos que la métrica se determinaba como un valor fijo de ancho de banda, que es 10 a la séptima, dividido el ancho de banda. Perdón, no, 10 a la octava, o sea, 100 megabits por segundo. Ahora, después hay una tabla sobre eso, vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, si el ancho de banda es 100 megabits por segundo, 100 megabits es 10 a la octava. Bueno, me da 1. Si fuera fase Ethernet, me da eh, eh, ¿cómo se, 10, me da, 10 a la 8 y 10 a la 7. Bueno. Sigamos. Entonces, eso es el concepto de puerto raíz. Después, los otros dos puertos que hay que determinar son lo que se denominan los puertos designados, que también están en forwarding, y la característica es que hay un solo puerto, solamente puede haber un puerto designado por segmento. Entonces, obviamente, en esta topología, el puerto designado es este puerto superior de acá del switch raíz. Y en este segmento de acá abajo es el puerto del mismo switch raíz. O sea, esto, grábenselo, o sea, siempre los puertos del switch raíz son puertos designados. Y es lógico, porque, a ver, tienen que estar en forwarding, ¿sí? Todos los puertos del switch raíz tienen que poder emitir tráfico. Así que no hay otra que sean puertos designados. Porque obviamente, o sea, no, ¿por qué no puede ser puerto raíz? Porque el puerto raíz está en los switches no raíces, ¿se entiende? Entonces, bueno, lo único que queda es que sea puerto designado. Bueno, al puerto que obviamente no es designado, se lo llama no designado y está en bloqueo. En este caso, el del switch Y. Bueno, ahora, después otra cosa que dijimos es qué pasa cuando el ancho de banda, o sea, las rutas tienen igual métrica. Bueno, ahí determina la MAC más baja del puerto. Si este segmento también tuviera 100 base T y esto fuera el puerto 0 y este el puerto 1, bueno, la MAC del puerto 0 es mayor que la del 1. ¿Sí? Se van incrementando en 1 las MAC. A partir de la MAC canónica del switch. Bueno, esto en la suposición esta que estamos acá. Ahora, ¿cómo es en la realidad? Bueno, la realidad es que los switches se intercambian en una trama que se llama BPDU, Bridge Protocol Data Unit, ¿sí? Que se están transmitiendo dos parámetros ahí importantes que rescatan los switches, que son la priority y
la MAC address. Bueno, a esos dos parámetros es el bridge ID. Entonces, aquel switch que tenga el bridge ID más bajo es el que se proclama switch raíz. Bueno, la priority es un valor que se configura por software, pero viene, por default viene seteada en 32.768. Entonces, si nadie nunca tocó eso y el switch, o sea, todos los switches tienen la misma prioridad, ahí define el switch que tenga la menor MAC. ¿Está? Entonces, después, la lógica, ¿cuál es en la práctica? Si yo en la práctica vamos a suponer que uno tiene un conjunto de switches y son todos iguales, del mismo modelo, el mismo fabricante, bueno, no hay una necesidad de que un switch, como todos tienen más performance, de que un determinado switch sea el switch raíz. Siempre se va a preferir que el switch raíz sea el switch de mayor performance, por lo general el switch de core de una red. Pero si todos los switches son iguales, bueno, entonces ahí lo que pasa es que, bueno, si en particular yo quiero que, a pesar de que sean iguales, pero yo quiero que el switch raíz sea el switch raíz, ahí le voy a tener que configurar una prioridad menor a 32.768. Entonces eso ya va a ganar por todos los demás switches. Porque a lo mejor justo el que quiero que esté en el switch de core tiene la MAC más alta. Entonces, por la MAC nunca, si lo dejo automático, que lo resuelvan entre ellos, nunca se podría proclamar switch raíz. Bueno. Bueno, después hablamos de que los switches van pasando por diferentes etapas, o sea, cuando el puerto está desactivado, que no es como que como administrativamente está desconectado, ¿sí? Cuando está bloqueado y, y se detecta la pérdida de PDU, esto, ¿qué es lo que pasa? Es interesante ver eso. O sea, un puerto que está, por ejemplo, en esta situación, ¿no? En la suposición que este switch deja de funcionar, este va a dejar de escuchar la EPDU. Entonces, como dice ahí, si transcurrió 20 segundos que no viene la BPDU, ese puerto pasa al modo de escucha, ¿sí? Después al modo de learning, hasta que finalmente pasa al modo de forwarding, o sea, puede transmitir. Así que bueno, esto es más o menos, fíjense si sumamos, son como unos, o sea, como unos 50 segundos hasta que un puerto, piensen por ejemplo, cuando conectamos la red, ¿no? Se encienden todos los equipos, más o menos tardarían unos 50 segundos en armar el árbol de extensión, de calcular el árbol de extensión, o sea, para determinar a ver qué puertos se bloquean, cuáles no. O sea que recién después de ese tiempo va a estar operativa la red. Y cada vez que hay un cambio en la topología y se tiene que recalcular el BPDU, bueno, estaría tardando eso. O sea, un cambio en la topología puede ser la caída de un switch. Entonces, cuando un switch se cae, se tiene que recalcular. Porque, ¿por qué se recalcula? Porque ese switch no va a emitir más la BPDU y cuando transcurren 20 segundos, como decía ahí los switches se dan cuenta, uy, ahí no me está llegando la BPDU de tal switch. Entonces, algo pasa acá. Bueno, entonces ahí recalculan. Bueno, o sea que todo esto funciona de manera automática, ya viene configurado por default.
o sea, la única configuración que puede llegar a requerir esto es si uno quiere que forzar, mejor dicho, a que un switch sea raíz. Entonces, bueno, hay que tener la configuración, cambiar la prioridad. ¿Eh? También, bueno, no lo quiero complicar demasiado, pero esto es muy potente, el protocolo, y funciona. O sea, hay una instancia que se dice una instancia de spanning tree por cada VLAN que se genera. O sea, fíjense el poder de este protocolo, ¿no? O sea, por cada VLAN que hay, se va a generar una instancia de spanning tree. Ahora acá nosotros estamos viendo, no hablamos de VLAN, estamos considerando que todo el switch es una única VLAN. Ahora después en un rato vamos a empezar a hablar del concepto de VLAN. Bueno, por ahí lo van a comprender un poco más. Eh, bueno, estos son también estados, una tabla con datos. Bueno, acá también, como dice, el administrador puede establecer la prioridad de un switch, simplemente dando un valor más pequeño del valor por defecto. Bueno, acá esto es un ejemplo, ¿ven? Acá hay 3 switches, segmento 1, segmento 2. Bueno, y ahí están indicados los puertos. O sea, cuando nosotros le pedimos, esto puede ser un ejercicio, ¿no? De examen tranquilamente, que le damos una topología y tienen que calcular el spanning tree, es determinar, bueno, el switch raíz, los root ports. Ya al decirle root port, obviamente que ya tienen que saber que son los puertos en los switches no raíces y los puertos designados y los no designados. Entonces, a ver, acá, por ejemplo, primero para determinar el switch raíz, bueno, ven, acá le pone puente, bueno, es una traducción, una mala traducción, ¿no? Porque aparte puente es bridge, bueno, todo. Acá léase switch. Bueno, entonces acá este es el switch rate porque tiene la MAC más baja. Acá es un ejemplo donde estamos suponiendo que la prioridad de todos los switches es la misma. Bueno, entonces, a ver, en este switch de acá, ¿cuál es el puerto raíz? Bueno, es este. Acá estamos suponiendo que todos los segmentos tienen el mismo ancho de banda. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es este? Porque el camino al switch raíz es, digamos, esta ruta que tiene un ancho de banda, ¿sí? Y por acá hay otro camino, pero es lo que yo antes les dije. Al estar atravesando por otro segmento y por otros switches, se suma el costo de atravesar diferentes puertos. Entonces, la métrica resulta mayor al ir por acá, por este camino. ¿Se entiende? Aunque sea esto del mismo ancho de banda. Entonces, el puerto raíz es este. Bueno, lo mismo para este switch. Este es el puerto raíz. Bueno, entonces, en este segmento ya está determinado el puerto designado, acá también. Entonces me queda acá, en este segmento, determinar el puerto designado. Bueno, y acá, el puerto designado puede ser o bien este o bien este. Bueno, acá, ¿por qué es este? Y porque acá lo que tengo que comparar para desempatar, eh, desempata la menor MAC. En este caso, tengo que tomar la MAC del switch, pues son diferentes, ¿no? Por lo tanto, este es el puerto asignado y consiguiente, este es el no asignado. Bueno, esta es una topología sencilla.
acá ven, están puestos los valores, ¿sí? Del ejemplo que vimos antes. Acá está lo que hablábamos antes del... Es 1000, perdón. Yo dije, por eso, 10 a la octava sería. Perdón, 10 a la novena. 1000 megabits, ¿tá? 1000 megabits es un gigabit. Entonces, 1000 megabits y un ancho de banda. Entonces, para un enlace, fíjense, para un enlace de 10 es 1000 dividido 10 es 100 la métrica. Para un enlace de 100 es 10. Para un enlace de 1000 es 1. Pero como el Ethernet ya está trabajando también a esta velocidad de 10 gigas, ven, acá me daría, bueno, acá pusimos el mismo número porque no puedo poner un número fraccionario. Siempre tiene que ser un número natural el, la métrica. ¿Sí? Un número natural tiene que ser. Entonces, bueno, el IEEE hizo una revisión y asignó estos valores. O sea, para 10 es 100, para 100 es 19, para 1 giga 4 y para 10 gigas 2. Esta sería la métrica revisada por el IEEE, pero bueno, el concepto es el mismo, ¿no? O sea, cuando usamos métrica, la métrica es un número, en definitiva. Cuanto menor es ese número, mayor es el ancho de banda. O sea que es lo mismo, ruta de mayor ancho de banda o de menor métrica. Son equivalentes, es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Bueno, acá, a ver, les doy 2 minutos para que me determinen ustedes los parámetros de esta topología. 3 minutos. Bueno, ¿alguien quiere pasar a hacerlo? Yo tengo algunas ideas. Te cedo el control, ¿querés? ¿De control de que para compartir, estás diciendo? No, digo, si querés mostrar lo que hiciste. No, yo había pensado que teniendo en cuenta que los tres, o sea, asumimos que los tres switches son iguales,
Entonces, teniendo eso en cuenta, puedo decir que el switch X sería el switch raíz, ¿no? Y El X es X es el que está a la izquierda. a ver, ¿No sería el de la Mac más chica? ¿Z? claro, acá estamos partiendo de la base que tienen la misma prioridad. Entonces, el Sí, switch raíz, ¿cómo se determinaría? ¿Qué, en ese caso? yo había, o sea, supuestamente que tiene menor MAC es el Z, pero el Z no está adentro, no está causando un loop. No, ¿qué importa? Lo- Pero la topología es esta. O sea, el Z sería el raíz. Claro. O sea, por ahí hay cosas que no hacen loop y otras sí, pero vos tenés que ver la topología. La topología son estos tres. Claro. ¿Ah? Entonces, no importa que no. Porque este puede estar emitiendo, pero es el causante de la tormenta de Broca, en definitiva. A, a pesar que no está en un loop, ¿entendés? Sí, creo que el switch S sería el puente raíz y después en ambos casos los dos El superiores, suite raíz, ¿cuál es entonces? el Z. El Z. Bueno, ahora tenemos que ver los root ports. Esos ambos serían el puerto 0 del Y y el X. Con el Z también puerto 0. Correcto, estos dos. Exacto. Y ahora abajo, el puerto designado sería el puerto 1 del switch X, el de la izquierda, porque desempatan, es la misma velocidad y desempata por el MAC, el de la izquierda es menor. Exactamente. Bueno, un poco el otro problema que era similar, estaba dibujado de otra manera, pero creo que sería su raíz, este puerto raíz, o sea, está forwarding, este es puerto raíz, está forwarding, y este es el puerto designado, que también está forwarding, de su raíz. ¿Está? Solamente un puerto asignado en cada segmento, ¿no? Entonces se está cumpliendo eso. Y este sería el puerto designado también. Y este, el no designado y por lo tanto en bloqueo. Bueno, acá estaba ya tomando una pista. Me olvidé de borrarle esto. Pero bueno. Profe, una consulta. Sí, ¿El puerto no designado siempre va a ser único? ¿O puede haber varios puertos no designados en una red? no, podría haber en siempre que hay un loop, al menos tiene que haber uno, ¿no? Para que el loop se corte, pero habría que ver la topología, podría haber más, pero bueno, acá es obvio que solamente tiene que haber un puerto bloqueado porque es un loop único este. Ok, y en caso de que se necesiten más puertos no designados, ¿hay alguna forma de determinarlo o eso no nos interesa a nosotros en este momento? No, pero te vuelvo a repetir, eso va a depender de cómo sea la topología. Miren, a ver. mm, a ver, bien, voy a poner otro ejemplo.
Esperen. Bueno. Acá. Acá les dejo este ejercicio. Entonces, esto es otra topología para que vean, bueno, seguramente lo que estabas preguntando, que puede haber más de un puerto en estado de bloqueo, pero bueno, los tienen que analizar. O sea, acá les doy como dato, se supone que la prioridad de todos los switches es la misma, los anchos de banda de los segmentos consideremos que son los mismos, y entonces estas son las MAC de cada switch. Esto lo subí en el... Lo subí acá en... Acá en el canal general. Ven acá, en el canal general, materiales de clase, ¿sí? Entonces, materiales de clase, ahí lo puse en una carpeta Spanning Tree, le puse el ejercicio. Es este. Bueno, lo dejo planteado para que lo resuelvan. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acá ya mostramos acá los resultados, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, volviendo siempre al análisis de este ejemplo, ¿no? Sencillo. Acá tenemos un ejemplo de cuando se recalcula el árbol de extensión, ¿sí? O sea, este switch, supónganse que se cae, entonces deja de emitir la DPU. Y bueno, entonces después de un tiempo, como lo vimos al principio, ¿sí? Los tiempos que tarda en pasar del modo bloqueo hasta que estos finalmente se ponen forwarding, o sea, eran 20 segundos. Si durante 20 segundos no recibe la BPDU, ahí este switch reacciona y dice, bueno, acá está pasando algo. Y bueno, a ver, como sabe que, que la topología sabe que es él y el switch, el raíz, porque es la única DPU que viene recibiendo, la dejó recibir, bueno, entonces él es
se tiene que convertir en switch raíz. Entonces el recálculo del árbol de extensión es que después de unos 50 segundos aproximadamente, este puerto pasa a forwarding. Ahora, pasa un tiempo y este switch se recupera. Entonces va a volver de nuevo a emitir la BPDU. Y bueno, entonces ahí se va a lanzar otra instancia se va a recalcular el árbol, porque ahora este switch está viendo que le está llegando una BPDU con un bridge ID menor al que tenía. Y bueno, entonces sabe que tiene que bloquear uno de sus puertos y que es el puerto, ¿no? Que ya estaba bloqueado antes, bueno. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona esto? Como que es algo dinámico, ¿eh? O sea, en función del estado de funcionamiento, ¿eh? Se va recalculando el árbol de extensión cuando corresponde. Tengan en cuenta de que, bueno, ese recálculo tarda tiempo, ¿no? O sea, son 40, 50 segundos que, digamos, al menos el 802.1D tiene esa característica. El 802.1D, ese recálculo lo hace cada 40, 50 segundos aproximadamente. En cambio, hay un protocolo que salió unos años después, que es el 802.1W, que el recálculo lo hace en 3 segundos. Se llama Rapid Spanning Tree. Rapid Spanning Tree. Profe, ¿y este se sigue utilizando o ya quedó? No, sí, porque si el switch es muy viejo, ¿viste? Puede ser que no tenga implementado el 802.1W, pero, o sea, lo que hay que tener por ahí cuidado es eso, ¿no? Que cuando se van a interconectar switches de distintas marcas o por ahí de diferentes modelos y uno muy viejo con uno, bueno, o sea que todos tienen que hablar el mismo estándar. No puede uno estar en 802.1D, otro en 802.1W, tiene que estar todo. Si ya hay uno que está en 802.1D, y bueno, ese es el que va a predeterminar al resto, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es importante. Que lo tengan en cuenta. El 802.1W es más nuevo que el 802.1D. Bueno. ¿Se entendió más o menos como es un tema un poco... no es que es complicado, pero hay que tener en claro bien estos conceptos, ¿no? Bueno, ¿cuál es su raíz? Los switches que no son raíces, bueno, son los... Obviamente se llama switch no raíz. En cada switch no raíz hay un puerto raíz. Y después, por cada segmento, tiene que haber un puerto designado. Bueno, le dejo entonces pendiente ahí el ejercicio de Spanning Tree, que es un ejercicio ahí bastante completo.
Y bueno, piénsenlo, a ver qué es cuál es el resultado. Bueno, entonces pasemos ahora a ver el tema de VLANs. Bueno, vamos a ver la definición de VLAN. Después esto lo vamos a ir desarrollando, se va a ir entendiendo más. Pero fíjense, él dice, la formación de grupos de trabajo, ¿sí? Esos grupos son LANs, redes LANs, independientes de su posición geográfica, que comparten un mismo dominio de broadcast. Bueno, alguien se ubica, se entiende esto a definición, se ubican en cuál es el alcance, digamos, de esto. Vamos a avanzar un poco y se va a ir entendiendo. Vamos a ver primero cómo fue la evolución histórica hasta llegar a las VLANs. Pero, o sea, primero teníamos las LANs tradicionales, ¿sí? O sea, denominadas shared LANs, redes compartidas, basadas en hubs, ¿sí? O sea, acá estábamos a nivel 1. Bueno, teníamos un solo dominio de colisión y un solo dominio de broadcast. ¿Cuál era el problema de esto? Que no teníamos una adecuada separación de tráfico y, bueno, era bastante ineficiente, ¿sí? El uso del ancho de banda, en fin. Entonces, la solución que se pasó fue a la de segmentar el tráfico y ahí apareció el bridge. ¿Se acuerdan? Los bridges. ¿Qué función tenían los bridges? Bueno, justamente segmentar el tráfico, y para eso, ¿qué hacían? O sea, separaban el único dominio de colisión que teníamos en, bueno, tantos dominios como puertos pudiera tener el bridge, ¿sí? O sea, acá seguimos teniendo, o sea, como mejor ahora, al tenemos varios dominios de colisión, ese es el objetivo, eso permitió separar el tráfico, pero ¿se acuerdan con respecto al broadcast? ¿Qué pasaba? ¿Sí? Si un host emite un broadcast en un segmento, ese broadcast se va a propagar a todos los hosts. Porque ¿se acuerdan que el otro día lo discutimos? Que digamos, el bridge, cuando recibe el broadcast, ¿por dónde lo saca la respuesta? Porque justamente el broadcast significa todos, entonces lo saca por todos los puertos, ¿está? O sea que no hay el dominio de broadcast es 1, ¿está? Bueno. Bueno, de acá, como una mejora en la conmutación y en la escalabilidad, porque el problema que tenía esto era que los bridges no eran escalables, y se acuerdan que cuando usamos bridges, el hub lo teníamos que seguir utilizando, porque en un puerto de un bridge, ¿cómo hago para poner varios hosts? Tengo que poner un hub, pero bueno, eso obviamente
bajaba el rendimiento de la red por las colisiones, etc. Entonces, con las mejoras en la conmutación, ¿sí? Empezamos a tener dispositivos de alta capacidad de conmutación, los ASIC, ¿se acuerdan? Que, bueno, son chips dedicados especialmente a la conmutación. Entonces de acá nace el switch. Este switch que se denominan switches de primera generación. Y bueno, los switches de primera generación no tenían la posibilidad de configurar VLANs. O sea que todo el switch era una única LAN. Bueno, entonces, a estos switches de primera generación, cuando se le agrega la capacidad de soportar VLAN, pasamos a los switches que se denominan de segunda generación. Entonces ahora tenemos varios dominios de colisión y el hecho de soportar VLANs permite que ahora tengamos varios dominios de broadcast. Porque una VLAN es una LAN independiente. Por lo tanto, cada red LAN independiente, si yo tengo una red LAN aislada de otra red LAN, el broadcast solamente cuando se emite en una LAN queda en esa LAN, ¿se entiende? Bueno, ¿lo ven? Estos dos son los switches de segunda generación. Entonces, para entender un poco más lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para separar los dominios de broadcast? Olvidémonos del switch, o sea, miremos a la izquierda, ¿no? Bueno, una manera de separar los dominios de colisión es usando un router, por ejemplo. El router me va a conectar redes, me conecta redes, ¿no es cierto? Es el concepto, ¿está? El router es un dispositivo de capa de red. Es decir, su función es interconectar redes. Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. Acá tengo una red LAN, ¿sí? Por supuesto que esto podría ser un switch, ¿no es cierto? Bueno, está puesto como un hub, pero es para ver justamente la idea esta del dominio de broadcast. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando un host emite un broadcast, el router no lo propaga, muere acá, ¿sí? Queda confinado a esta LAN. Lo mismo va a suceder en la LAN 2 y lo mismo va a suceder en la LAN 3. ¿Se entiende? Bueno, ahora yo podría hacer esto en vez de usar un router, obviamente, porque no es económico, ¿sí? Puedo hacer la segmentación de redes usando switches. Entonces, fíjense, yo puedo, primero que fíjense que los switches los tengo que tener interconectados, ¿ven? Esto formando lo que se llama un backbone. Esto imagínense, ven que esto puede ser porque ven que como está en vertical acá, esto puede ser un edificio. ¿Sí? Entonces este puede ser el switch, qué sé yo, de la planta baja, esto está en el primer piso, esto está en el segundo piso. ¿Sí? Pero fíjense qué bueno esto,
Porque yo puedo tener acá en la planta baja dispositivos en redes diferentes. ¿Sí? Porque justamente yo puedo acá configurar un puerto de este switch que pertenezca solamente a la VLAN 1, o un puerto o un grupo de puertos, ¿no? Otros puertos que pertenezcan a la VLAN 2 y otros puertos que pertenezcan a la VLAN 3. Entonces, vamos a suponer de que, si quieren, olvidémonos sumamos que estos son 3 redes, 3 LANs, ¿sí? O sea, la idea es que cuando un host está en una determinada red, en un determinado lugar geográfico, porque, bueno, acá en el edificio, obviamente, la movilidad es entre los pisos, pero imagínense un campus, o sea que todo esto es esta extensión, pero lo ancho, un campus como la universidad. La universidad es bastante grande el predio, ¿sí? Para ir desde Florencio Varela, ahí desde el rectorado, no sé, hasta el estacionamiento, hay unos cuantos metros, ¿no es cierto? Caminamos bastante. Entonces, imagínense, ustedes ¿cuál sería la idea? Imagínense que, por ejemplo, ustedes trabajan en el ámbito de